Cuando presentan las pruebas de cargo, los proponentes del juicio político, habrá que ver si se ciñen exclusivamente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, es decir, que presenten las pruebas de cargo respecto del peculado. Exactamente así es. Mire, ellos armaron tan mal la demanda de juicio político, el supuesto peculado por efecto del contrato entre Flopec y esta empresa Amazonas Tankers, que no se preocuparon ni siquiera de adjuntar la prueba suficiente para poder demostrar ese supuesto peculado. Más se concentraron en los otros dos cargos, dos causales de concusión, que la Corte Constitucional inadmitió en el dictamen. En sentido estricto, ¿qué dice la Corte Constitucional? Dice, señores, las dos causales de concusión queda inadmitido. Vamos a admitir a trámite para el juicio político exclusivamente por el tema de peculado, pero estrictamente por este caso que ustedes están señalando aquí, es decir, un supuesto perjuicio al Estado derivado de este contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. Y advierte que no podrá incorporarse como prueba aquellas que han sido presentadas a fin de justificar los otros dos causales. Es decir, en sentido estricto, si ellos dan cumplimiento a lo que dice la Corte Constitucional, ellos exclusivamente tienen que singularizar, que es lo que les está pidiendo Villavicencio, cuál es la prueba de cargo a fin de demostrar el supuesto peculado. Y hay la resistencia de este grupo de asambleístas que armaron el show y que ahora no saben cómo salirse del problema porque no tienen las pruebas para poder demostrar un peculado. Entonces, ¿qué están intentando? Tratar de meter otras causales, como han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana, otras causales en el trámite del juicio político, es decir, y yo lo oí a Almeida que dijo, yo tengo algunos casos de peculado y que los puedo también meter ahí. Y adicionalmente están queriendo meter prueba que no fue anunciada. Villavicencio, de acuerdo a la comunicación que se ha hecho pública, le está pidiendo a la Corte Constitucional que haga un seguimiento del cumplimiento del dictamen. Entonces les dice, vea, yo le envié estas comunicaciones a los asambleístas que son los quienes están impulsando el juicio político y mire lo que me contestan totalmente en contra del espíritu o de las orientaciones del dictamen constitucional, por lo tanto solicito a usted que intervenga a fin de que se dé cumplimiento al dictamen. Y ahí estamos. Ahora, inclusive, se me ocurre, el propio presidente, depende de cuál sea la estrategia que el equipo jurídico de la Presidencia de la República vea, pero me adelanto, podría el propio presidente de la República decirle a la Corte Constitucional, he sido notificado con el juicio político en mi contra por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y, oh sorpresa, señores magistrados de la Corte Constitucional, he recibido una notificación de juicio político por las siguientes causales. Porque Villavicencio remitió todo el paquete, ya que no quisieron singularizar la prueba. Villavicencio lo notificó al presidente de la República con todo el paquete, es decir, con todas las pruebas que tenían que ver con la causal 1, 2 y 3. Y ahí le puede decir al presidente de la República, le pido haga un seguimiento respecto del inicio con la notificación. Podría hacerlo. Podría ser porque adicionalmente ya hay un escrito presentado por el presidente de la República, precisamente en el que comparece y dice la parte pertinente, mira dónde apunta el presidente de la República, creo que estamos en lo correcto. Dice que a través de la secretaría de esta comisión solicito a usted se digne disponer que se siente razón en el proceso y al tiempo se certifique si los señores asambleístas
solicitantes del juicio político determinaron los hechos correspondientes al tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio y si dieron o no cumplimiento a la especificación de las fojas del expediente que corresponden a la prueba anunciada. ¿Qué es lo que corresponde? Es decir, ellos tienen que decir, a ver, el problema es que aquí hay un peculado, deberían, ¿no? Derivado de este contrato de Flopec. Por la omisión del presidente de la República, por la omisión del presidente, este es el perjuicio económico y estas son las pruebas que nosotros tenemos. Hemos anunciado, aquí las presentamos formalmente y las practicaremos en el momento en que sea oportuno. Eso debería ser. Ahora, el problema es que están realmente en un callejón sin salida porque no tienen una justificación jurídica que permita demostrar el peculado, porque además lo que está diciendo el presidente de la República, yo lo dije la vez pasada que usted me invitó, es exactamente así. Primero, se lo acusa al presidente de un contrato firmado entre Flopec y esta compañía Amazonas Tankers, firmado antes de que él sea presidente. La Contraloría hace una auditoría de un periodo hasta antes que él se posesione. Es decir, cuando Lasso ya se posesiona como presidente, lo que le toca es cumplir las recomendaciones de la Contraloría, porque obviamente el contrato continúa en vigencia. Ahí solo un dato adicional, porque también se habla en el proceso. La Contraloría en ningún momento ha señalado ni ha recomendado que se dé por terminado el contrato. Así es, la Contraloría hace una serie de observaciones en el sentido de que se ha negociado mal y dice que se busquen correctivos a fin de solucionar el problema. En ninguna parte ni siquiera insinúa la terminación unilateral del contrato. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente este señor Estupiñán, que era el gerente de Flopec, emite un acto administrativo declarando terminado unilateralmente el contrato. Pero después se da cuenta que ha cometido un error porque no tenía ni el aval de la Procuraduría General del Estado, porque de por medio estaba la posibilidad de que esto se solucione en un tema de arbitraje internacional donde tenía que pronunciarse la Procuraduría, y que no habían las causales para poder dar por terminado el contrato unilateralmente, por lo tanto era un caso perdido de antemano. Entonces se da cuenta Estupiñán, y ahí es la mentira de Estupiñán, y él mismo deja revocando esa declaración unilateral. Luego que se revoca esa declaración unilateral, lo sacan a Estupiñán, y él pone una carta distorsionando la verdad, diciendo que lo han sacado porque él ha declarado unilateralmente terminado ese contrato que perjudicaba al Estado, etc. Pero en realidad nunca se aclara, o los asambleístas nunca se enteraron, que el mismo Estupiñán fue quien dejó sin efecto la terminación unilateral del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los nuevos gerentes de Flopec, cumplen las recomendaciones de la Contraloría, mejoran la situación financiera de Flopec, llegan a tener utilidades históricas, conforme lo dice el presidente. Entonces la pregunta, ¿en dónde está el perjuicio económico? Si no hay perjuicio económico, no hay peculado. Peor peculado por omisión. Es decir, ahí sabía Lasso, según ellos, que se estaba cometiendo un atraco y que se quedó callado porque estaba pues en contubernio con ellos. Es decir, jurídicamente no van a poder probar que efectivamente ahí se cometió un peculado. Ni siquiera políticamente. Porque no olvidemos que aunque no es un juicio penal, no deja de ser un juicio en el que debe cumplirse el debido proceso. Por lo tanto, a quien se está acusando, en este caso de un supuesto peculado, tiene que darse el derecho a la defensa y tiene que darse el derecho al debido proceso. Y lo que él está pidiendo es correcto. Si quieren que yo me defienda, a ver cuáles son las pruebas que ustedes están presentando en la acusación, que han enunciado, que han presentado, entonces para yo poder ejercer el derecho a la defensa. Es decir, esto es bien pensado y es posible
que cuando se le certifique otra cosa, efectivamente pueda pasar eso. Ahora, habría que ver qué va a hacer la Corte Constitucional. Ahora, yo tengo una presunción nada más. Y yo pienso que los errores los siguen cometiendo desde cuando iniciaron el proceso del juicio político. ¿Por qué? Claro, ellos advierten que quizás no tienen ahora los 92 votos y peor aún, con lo que acaba de decir Pachacuti. A ver, nosotros vamos a observar el proceso, vamos a observar las pruebas y si esas pruebas son conducentes a que Lasso es culpable, tendrán los votos. Si esas pruebas no son conducentes a determinar la culpabilidad, no tendrán los votos. Por eso entiendo que tratan, o incluso el CAL se pronunció que lo notifique ya al presidente de la República con todo el paquete para armar un barullo en el proceso, en la comisión de fiscalización y sacar otros argumentos que en algún momento hagan pensar al resto de los asambleístas cuando vayan a la votación de que Lasso es culpable. Por eso presumo que quizás no tienen los 92 votos, porque de tenerlos simplemente dejan pasar en la comisión que emita su informe, el informe que quiera, y en el pleno nos vemos. Ahí tenemos los votos, ahí los censuramos y se fue a su casa. Recuerde que alguna vez aquí conversábamos de 3 escenarios, ¿no?, que se podían presentar. Y no descartábamos que uno de las posibilidades era de que no se tengan los 92 votos. Y no tanto por el hecho de que no se van a poder probar este supuesto delito de peculado, sino porque tienen temor que en determinado momento el presidente de la República dicte la muerte cruzada y los disuelva. Ellos saben que nunca más llegarán a ser asambleístas en lo que les resta de vida. Además, sí hay, por ejemplo, asambleístas que son honorables, que son juristas, como por ejemplo Vanegas. Él personalmente ha ido derrumbándoles todos los falsos supuestos, su falsa argumentación. Y Vanegas lo ha dicho: yo no voy a votar en contra de lo que diga mi conciencia y en contra de lo que diga las pruebas. Entonces, es posible que este rato estén en el problema de que no ajustan los 92 votos que necesitan para la destitución, con lo que prácticamente pues habría fracasado ese juicio político y sería un duro golpe en este caso a esta trilogía que está impulsando el juicio político, que es los correístas, los socialcristianos y este grupo de renegados de Pachacuti, Izquierda Democrática, que le han hecho el juego siempre al correísmo. Ahora, sumemos a esto la carta que emitió el jefe de bancada del Partido Social Cristiano denunciando una posible compra ya de conciencias, lo cual debilita aún más el tema de pensar en que tienen 92 votos o más. Digo, esto vuelve intranquilos incluso a los propios proponentes del juicio, porque digan lo que digan, si no tienen los nuevos votos en el pleno, definitivamente el juicio se les cae y no podrán volverlo a presentar. Así mismo es. Ahora, siempre hemos escuchado que el hombre del maletín pues es un asiduo visitante de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional. Personalmente yo no creo que de por medio exista compra de votos. Debe haber una negociación política, me imagino que sí. Cucalón lo ha dicho, efectivamente. Es más, les ha dicho: yo los conozco bien. A ustedes. Los ha amenazado a los ex coidearios. A los socialcristianos. Así que mejor no me hagan hablar. Entonces, lo que creo que se está dando es una negociación, obviamente. Me da la impresión de que esta desesperación de este grupo de asambleístas que están impulsando el juicio de que hay compra de votos, de que páseme el video, no sé qué, es en realidad el temor de que no tengan los 92 votos. Pero bueno, usted sabe que estamos en el Ecuador y estamos, a pesar de los pocos asambleístas rescatables, estamos hablando de una de las asambleas más mediocres, si no la peor asamblea que hemos tenido en la historia, y cualquier cosa puede pasar. El problema es que el presidente de la República tiene que demostrar, comunicar adecuadamente a los ecuatorianos
que él es inocente de esta causal o de este supuesto peculado. Yo le digo sinceramente, completamente seguro que los asambleístas ahí estuvieron mal informados y que además indujeron al error a la propia Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional parte de supuestos equivocados, por ejemplo, que la Contraloría habría sugerido la terminación del contrato, como insinúa la propia Corte Constitucional. Y a lo mejor ya les da cargo de conciencia hasta los propios jueces de la Corte Constitucional, y algo harán para poder salvar su honor, porque este rato decían pues que era la mejor Corte Constitucional de la historia. Pero ese error que cometieron al admitir el trámite para el peculado, definitivamente en un caso donde estamos viendo que no existe perjuicio económico al Estado y que el Lazo no tiene nada que ver en ese trámite, pues es lamentable por la falta de rigurosidad, porque razonan bien diciendo, bueno, nosotros no solamente somos unos revisores, no estamos aquí para hacer los checklists, para eso está el CAL. Nosotros tenemos que ir más allá, tampoco vamos a analizar la calidad de la prueba, ni somos jueces penales. Pero el mismo razonamiento que los llevó a desechar las otras acusaciones de concusión, el mismo razonamiento debió haberlos llevado a ellos a desechar también la de peculado, como dicen, por ejemplo, los 3 votos salvados, donde inclusive en uno de los casos dice que por el tema de las formas no debió haberse dado paso a la admisibilidad. Ahora, para terminar, vuelvo al principio, esta decisión que tomen los proponentes del juicio político respecto de la presentación de las pruebas y la sustanciación ya en su momento después del día 17-18 que serán convocados ellos primero para presentar las pruebas y terminado inclusive en los 30 días con el informe o no de la Comisión de Fiscalización, puede ahí la Corte Constitucional, y entiendo, le va a hacer un seguimiento al proceso de los 30 días si es que empiezan a poner pruebas referentes a las 2 causales, pueden seguir la misma suerte que siguieron en su momento los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos. Claro, y hay la jurisprudencia de que la Corte tiene plena capacidad para destituir a quienes son responsables del incumplimiento, y dice claramente la Constitución, de sentencias y dictámenes, En el caso de la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, derivó de una acción extraordinaria de protección. Por eso hablábamos de una sentencia, pero acá es de un dictamen que le otorga la facultad a la Corte Constitucional. Entonces, para efectos del cumplimiento, tiene los mismos efectos de carácter legal y podría llegar a destituirlos, ¿no? Esa es otra amenaza, es otro dogal que van a tener encima. Ahora, claro, en el caso de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional abrió un proceso. Es decir, que tendría que abrir un proceso paralelo, ¿no? Recuerda usted, los notificó, hizo una audiencia, el uno iba diciendo yo sí hice, no hice. Y los destituyó. Y los destituyó enseguida. Cualquier cosa puede pasar. Yo creo que por el bien del país, en esta circunstancia, hayan cometido o no hayan cometido errores, este rato yo creo que de la única forma para que ese parlamento, esa asamblea recupere algo de prestigio es actuar en función de lo que efectivamente dice el ordenamiento jurídico y de las pruebas que han anunciado quienes pretenden la destitución del presidente, y actuar de conformidad precisamente con los principios y con un espíritu de cumplimiento de la ley. Yo creo que a lo mejor si actúan en ese sentido pueden cambiar la imagen tan dañada que tienen. Doctor, la próxima semana será crucial, pues inicia el proceso de sustanciación, venciendo el plazo el 17 para la presentación de pruebas. Ahí volveremos a conversar. Gracias por acompañarnos. Interesante está la novela, pues, y muchas gracias por su invitación. Aquí estaremos para darle seguimiento nosotros también al proceso. El Muchas doctor gracias. Gustavo Ortiz Hidalgo nos ha acompañado, ¿no?